desarrollar una lámina donde vamos a dibujar un objeto. Para ello necesitamos nuestros materiales, como nuestra cartulina tamaño A4, nuestros lápices, en este caso tengo 3, H, 2B y 6B. También tengo el lápiz rojo para nuestras líneas guías y mis instrumentos como escuadras, por si en algún momento necesito hacer trazos rectos. Entonces, empecemos a dibujar. Vamos a dibujar este portacinta. Como ven, es muchísimo más largo que ancho. Desde arriba más largo. Si vemos sus proporciones, es por aquí angosto o más alto y muchísimo más largo. O sea, podríamos decir que puede estar en un 3 aquí por 4 y por unos 6 o 7 de largo, teniendo más o menos la misma medida de referencia para los tres lados. Veamos cómo es que ahora podemos dibujarlo en la lámina. Bueno, teniendo nuestro lienzo blanco, cogemos nuestra cinta y aseguramos la hoja en las esquinas en las que no vamos a trazar. Cogemos nuestro lápiz rojo y empezamos a dibujar nuestra grilla. Primero debemos trazar una diagonal de esquina a esquina de la hoja A4. Trazamos nuestra línea, aseguramos que esté recto. Una vez trazada esta línea, nuestro segundo trazo va a ser medir el ancho de esta hoja, que mide 21 centímetros. Corroboramos que sean los 21 centímetros y hacia el otro lado deberíamos tener la misma medida, ya que es un cuadrado. Entonces, a los 21 centímetros que medimos, trazamos una vertical. En esta vertical estaríamos teniendo el cuadrado y sería nuestra segunda línea. En la unión de estas dos líneas vamos a colocar nuestra regla y vamos a trazar la tercera línea, que es una línea horizontal. Ya tenemos las 3 primeras líneas de la grilla. La cuarta línea es una perpendicular a esta tercera línea junto con la segunda. Con la primera trazamos ahí nuestra perpendicular. La quinta línea es donde se cruzan esta perpendicular con la primera línea, bajamos una vertical. La sexta es de esta última línea trazar otra perpendicular hacia la cuarta línea. Aseguramos bien la regla, medimos bien, tiene que ser una perpendicular y listo. Allí donde se cruza esta línea, la perpendicular con la número 4, bajamos una vertical, que sería nuestra línea 7. Y arriba, donde esta línea 7 se cruza con la línea número 1, trazamos una horizontal, paralela a la línea 3. Luego, para sacar nuestra novena línea, medimos cuánto mide ese pedacito que nos está quedando allí. Tiene que ser un cuadrado. Debe tener la misma medida. 6 arriba, 6 al costado y debe medir 6 en la parte vertical. Trazamos una paralela a la superior donde hemos marcado. Ya nos da esta medida de esta grilla, que sería todo un cuadrado. Allí mismo extendemos la línea y sería nuestra línea 9, que se va a cruzar con la primera línea. En ese punto, en esa unión, trazamos una vertical, va a ser nuestra línea 10. Luego
de esa unión vamos a trazar una perpendicular hacia arriba con la línea vertical. Se va a unir con la línea número 8, la horizontal. Allí trazamos esa horizontal. Y en el punto de unión entre la horizontal y la perpendicular vamos a bajar una línea vertical que va a ser nuestra línea número 12. La línea 13 va a ser una perpendicular en ese triángulo que nos queda allí. Vamos a tener nuestra línea número 13, que es perpendicular a la línea 3. La 14, justo donde se cruzan estas dos líneas, trazamos una vertical. Luego, en la parte inferior, ubicamos nuestra primera línea con la línea número 12, la que acabamos de realizar, y trazamos una perpendicular. Encajamos bien la escuadra, que todo nos cuadre. Tenemos nuestra línea para sacar nuestra línea número 15, justamente en esa unión entre la perpendicular y la diagonal, trazamos nuestra línea 15 en la parte inferior, que es horizontal. De ese mismo triángulo que nos ha quedado, trazamos otra perpendicular y allí estaríamos formando nuestra línea 16. En la unión de esas dos líneas, en la parte inferior, paralela a la línea 15, vamos a trazar nuestra línea número 17. Vamos a trazar otra perpendicular de esta última línea con respecto a la diagonal del triángulo. Allí en ese triangulito chiquito vamos a trazar nuestra perpendicular. De la unión de estas dos últimas líneas trazamos otra paralela a la línea 17 y formaríamos nuestra línea 18. La línea 19 sería de la unión de la primera con esta última línea horizontal. Y así ya habríamos logrado toda nuestra grilla. Vamos a aprovechar que ya tenemos nuestro rectángulo arriba, donde vamos a situar nuestro objeto en 3D. Aprovechamos la línea vertical para generar dos líneas diagonales, ¿no? Con un ángulo de 30 grados, con nuestra regla de Cartabón a ambos lados. Y observamos nuestro portacinta, vemos que tiene una proporción de 3 en ancho, 4 en altura y hacia el largo 6 o 7. Es muchísimo más largo que ancho y que alto, casi un prisma echado. Eso vamos a calcular aquí en este rectángulo para formar nuestro objeto en 3D. Contamos nuestra proporción, vamos a ir midiendo como si fuera 1 centímetro, entonces tenemos que de alto sería aproximadamente 4 centímetros, una proporción de 4. De alto marcamos cada 1 centímetro en la línea vertical. En el lado diagonal
vamos a trazar unas paralelas. Ya hacia el lado diagonal hemos medido 3, una proporción de 3. Justo donde nos da el 3 hemos trazado esa línea. Vamos a volver a medir. Tendríamos esta proporción de en el ancho. Ahora trazamos una paralela a la diagonal inferior, otra superior justo donde nos dieron los 4 centímetros. Miramos bien si la proporción es correcta. 3, 4. Entonces ahí tenemos nuestro 1, 2, 3. En la diagonal. Y trazamos una vertical que nos permita ya ir formando el prisma. Vamos a trazar esa vertical también. En cuanto al largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aproximadamente pueden ser 10. Pero podríamos reducirlo como en bloques de 3, ya que nuestro ancho es 3. De largo puede ser 3 veces el ancho. A ver, vamos a calcular que en ese ancho nos entre el volumen 3D. Hacia el largo también tenemos que trazar una vertical donde hemos medido los 9 centímetros de largo. Trazamos una paralela en la altura. Entonces ya nos va quedando un prisma donde encaje todo el objeto. Y cerramos el prisma con otra paralela en la última arista. Trazamos una paralela a la longitud. Repasamos bien para que se note dónde nos está quedando este prisma. Estos trazos pueden ser con HB. Tratar de que nos queden los más rectos posibles. Corroborando bien el ancho, puede ser que sean 2,5, tal vez no 3, hay que ver bien la imagen. Repasamos el prisma, que nos quede claro la línea de guías, vemos el objeto para tenerlo siempre de referencia y el objeto 3D nos quede lo más claro posible. Y ciertamente es menos angosto de lo que habíamos puesto. El prisma hay que tenerlo claro porque es sobre este espacio que vamos a dibujar todo el objeto.
ya lo tenemos en todas sus dimensiones, entonces empezaremos a dibujar. Como vemos, la parte delantera está ligeramente inclinado respecto a la vertical, entonces eso tiene que mostrarse aquí en el dibujo. Tiene una parte medio boleada, no está en pendiente. Nuestro lápiz es H para que el trazo no sea tan duro, tan grueso. Aquí hay que ver cómo calza adelante, tratar de que esté lo más proporcionado posible, que siempre guiándonos, valga la redundancia, nuestras líneas guías, que vaya formando el objeto. Estamos dibujando esta parte delantera. Aquí hay que tratar de que nos quede lo más parecido posible al objeto. Abajo, en la parte inferior, tiene como un boleado. Hacia el costado, también en la parte posterior, está ligeramente inclinado hacia adelante y tiene un boleado en la parte inferior que se une aquí en la parte delantera. Luego tiene como un borde, ¿no?, curvo. Aquí en el centro es muchísimo más curvo, se hunde y luego vuelve a salir para unirse con la parte inicial. Atrás tiene también allí una ligera curva. Este borde es ancho y acá en la parte delantera se encuentran. Hacia la parte frontal hay una ligera curvatura allí del diseño. Le colocamos. Tratamos de que no se pierda la parte curva inferior. Y ya casi tenemos la parte delantera. Es importante completarla para que esté cuadrada toda esa parte, encaje. Seguimos con la parte posterior. Tiene una ligera curva en la parte superior también. Allí una hendidura. Seguimos el objeto y es paralelo, ¿no? El cuerpo es paralelo a la línea anterior. Dibujamos la parte delantera. Hay como un dentado, ¿no? Hay que tenerlo ahí presente a la hora de dibujar. Que sea ligero, que no sea tan tosco, que nos marque la figura. En la parte central, si vemos el objeto, hay una ligera sección, también curva. Levantamos para ver esta parte inferior. Aquí donde se coloca la cinta también hay una ligera curvatura semi hundida dentro del gran portacinta. Si es necesario, borramos. Aquí formamos esta curvatura, que es la parte central donde se coloca la cinta, una parte principal. Que nos salga lo más parecido posible. Allí hay que ser bien finos con el trazo. Hacia la parte interna ya está la cinta. Bueno, tiene un pequeño bracito que eleva, que es el que genera que se descuelga de esta parte superior, que es todo negro. Tiene aquí una especie de borde más grueso y de donde se desprende una palanquita que soporta la cinta. Jalamos la cinta para ver cómo se ve el portacinta completo. Dibujamos aquí la cinta para que ya nos dé un poco más de escala de esta parte. Escala respecto a la cinta con el portacinta.
que esté lo más proporcionado posible. Aquí tratamos de que encaje bien. Es importante tener allí el objeto cerca para poder visualizar si está haciendo lo más parecido posible. Acá en la parte delantera hay que cuadrar bien la curva. Tiene que notarse que es curvo y dibujar bien la cinta. Y ahora hay que sombrearlo de acuerdo a cómo vemos que cae la luz sobre el objeto, ¿no? Todo este borde es más oscuro. Primero suave y luego vamos dándole opacidad. Vamos oscureciendo las partes que le caen sombra. Acá vemos que hay una hendidura, ¿no? Que se forma allí otra sombra. Y la parte inferior es mucho más opaca. Oscurecemos. Ahora en la parte delantera también recibe más luz, pero tiene una pequeña hendidura. Entonces allí también hay que tomar en cuenta la sombra en esta hendidura. Primero le colocamos un gris suave. Vamos sombreándolo suavemente mientras generamos el movimiento, las hendiduras, con un lápiz más grueso. Y así hemos cubierto todo el portacinta de acuerdo a la luz que recibe. En esta parte inferior hay mucho más sombra. Remarcamos esta parte, estas curvaturas, las zonas oscuras nos dan la ilusión de que se está formando esta curva y cómo es que está resaltando. Le ponemos más intensidad de lápiz si necesitamos que esa curva se acentúe, sobre todo esta parte, por ejemplo, superior, que es como un borde, resalta mucho más y tiene que estar más marcada, más profunda. En la cinta también, al ser un rollo hacia la parte interna, te da esta sensación de que está metida, se está metiendo, se está curvando. Entonces es importante lograr eso con la textura. La cinta que es extendida también nos está contando algo y es importante que se lea la sombra. Para dibujar la vista de perfil, visualizamos nuevamente las proporciones. Vemos que el ancho es de 2,5 por 3 y de altura le hemos dado 4 centímetros. A los 4 centímetros vamos a encajar bien nuestra escuadra y trazamos una horizontal en ambos lados, tanto en la vista de perfil como la frontal. Volvemos a observar el objeto para que el dibujo nos quede lo más parecido. Mira, en la parte delantera es mucho más angosto que en la parte posterior, es un poco más ancho. Entonces internamente le hacemos una paralela, medio centímetro, que nos permita trazar esta diagonal y nos dé esta ilusión de que la parte delantera es más angosta que la posterior. Y en la parte superior debería verse la cinta, ¿no? Que de perfil se vería como un pequeño rectángulo centrado. Aquí vamos a dibujar la cinta.
Y en la parte inferior tiene como una pequeña hendidura vertical y abajo también hay otra hendidura. Entonces dibujamos la que está al centro, tiene un nombre allí, la marca también. Dibujamos como un rectángulo. Una vez que tenemos nuestro dibujo, con nuestro lápiz rojo trazamos también la vista de perfil. Colocamos el objeto de costado, nos guiamos de las líneas horizontales del lado derecho. La cinta ya nos marca en dónde está enmarcada, en dónde debe estar dibujado nuestro portacinta. En la parte posterior tiene una ligera inclinación, como ya hemos visto. Luego en la parte central vamos a dibujar esta curvatura del objeto. Esta curvatura donde se coloca la cinta. Repasamos el trazo para que sea claro cuál es el que queda. Este borde que es curvo sobresale en la parte posterior y en la parte delantera ligeramente. En la parte delantera también el objeto está inclinado hacia adelante ligeramente. Y en la parte curva superior encaja con esta parte delantera donde se coloca la cinta, ¿no? Donde se corta la cinta. Aquí encajamos bien estas dos curvas, ya que se juntan en el punto inferior derecho. Nos salió un poco ancha, es más angosto. Ahora sí, borramos lo necesario para que nos quede como debería de ser. Y ahora podemos dibujar el objeto que soporta en sí la cinta, ¿no? Que ligeramente sobresale por encima de este borde. Sobresale, a ver, tratamos de dibujarlo. Sobresale ligeramente y sobre ello se soporta la cinta. Borramos hasta que sea una línea paralela. Dentro tiene una abertura y en ello se sostiene la cinta, por eso aquí dibujamos la cinta. Si vemos la cinta, tiene tres líneas bien marcadas alrededor de ella. El ancho de la cinta, aproximadamente conforme vemos, y cómo es que la cinta se estira. Tiene esta pequeña hendidura separando la parte superior de la inferior. La dibujamos para que se lea correctamente. Ahora vamos a dibujar la vista horizontal desde arriba. Colocamos el objeto así desde arriba, que nos permita entender lo que está pasando. Contamos cuánto es que mide de perfil, lo mismo de medir desde la vista horizontal, que son de ancho 2,5. Medimos, trazamos una paralela. Aquí va a encajar nuestro portacinta. Observamos bien y medimos la parte central. En la parte posterior tiene esta pequeña hendidura y desde arriba también el objeto no es recto, sino que tiene unas curvas.
Dibujamos la parte posterior, también tiene una ligera curvatura que tiende a irse hacia abajo. En la parte delantera es casi recto. Dibujamos el objeto central, lo que soporta la cinta. Va estirado. Esta cinta tiene un borde, un espesor. Debería coincidir con la parte inferior, con la vista de perfil. Coincide ligeramente, ahí dibujamos la cinta para guiarnos del ancho de esa cinta. Hay que tratar de que nuestro lápiz esté lo más filudo posible para que el trazo sea limpio, claro, preciso. Dibujamos la cinta, calculamos, nos da exactamente ahí. Extendemos la cinta. La parte delantera se tiene que cortar. Y tenemos un pequeño dentado allí. Ahora que ya tenemos, veamos bien nuevamente cómo es esa parte delantera para empezar a darle sombra. La parte posterior se ve mucho más alejado, por eso está más tenue, mientras que la delantera es mucho más gruesa, está en primer plano. El trazo va a ser más fuerte y por ende el color también, porque en este caso estaríamos resaltando lo que está más adelante y poniendo más tenue lo que está posterior. Pintamos un poco más fuerte la parte delantera porque tiene una ligera curva allí. Hay que repasarla, que se note la curva. Debe permitir expresar esa curvatura, el trazo. Sombreamos todo y vamos a ir dándole la profundidad de este elemento en la parte central, dándole sombra. La luz viene de un solo lado y la sombra tiene que ir hacia el lado contrario. Ajustamos bien el objeto, observamos para ver dónde le cae luz. En la parte inferior sí es muchísimo más oscuro, tanto por el material como también por la hendidura que genera esa sombra. Le ponemos un poco más de lápiz más fuerte, 2B, ya nos va quedando, se va viendo esta profundidad que se ha generado. El papel, la cinta, le ponemos un gris más tenue, más ligero, está muchísimo más atrás, por eso recibe menos intensidad. Ahora, para sombrear la vista de perfil, también entendemos cómo es que le cae la luz. Este elemento está en primer plano, por eso debería ser más intenso que los otros. Y en la parte inferior recibe sombra, así que va a ser oscuro. Sombreamos toda la parte inferior, primero con un sombreado ligero y luego ya le vamos dando más intensidad. Vamos sombreando los bordes también, que es donde se genera la sombra y permite que se muestre con estas hendiduras. Sombramos la parte superior y ya si queremos darle más intensidad vamos aumentándole capas, lo cual va a generar que el lápiz se sienta más grueso. Sombreamos la parte superior también. A ver, le damos más sombra
intensificamos el trazo. Los objetos tienen varias sombras en el borde, sobre todo porque sus aristas no son rectas, sino son curvas, entonces genera un poco más de sombra, lo cual hace dar más movimiento. Sombreamos bastante de acuerdo a cómo queremos mostrarlo. Esta parte, por ejemplo, está en primer plano, es más intensa. Aquí sombreamos, sobre todo en esta parte donde se genera esta hendidura, hay una sombra, genera una sombra hacia la parte inferior. Vamos coloreando, realizando el trazo hasta lograr que nos quede oscuro, ¿no? Y se logre el contraste entre la parte superior e inferior. Puede ser cambiando de lápiz o con un mismo lápiz logrando colocarle mayor intensidad y teniendo distintos tonos de grises. Esta hendidura sí genera una sombra allí bien fuerte que necesitamos marcarlo. El ganchito también donde se soporta la cinta. Interiormente la cinta tiene allí unas aberturas, esa circunferencia que tiene una profundidad, que es donde que soporta la cinta. Bueno, la misma cinta en sí es mucho más ligera, recibe bastante luz, pero esta hendidura es importante que la detallemos para que se note ese centro que está hueco. Terminamos la cinta, le damos sombra para lograr que la cinta se sienta que está curva. Ahora en planta entendemos que en primer plano está la cinta y ya hacia la parte inferior está el portacinta en sí. Entonces con un lápiz más grueso, un 2B, resaltamos la cinta y ya hacia la parte inferior con otros lápices HB empezamos a dibujar toda la parte interior. La cinta también la coloreamos y al estar en planta tiene que mostrarnos que es un objeto, es una circunferencia y que tiende hacia las esquinas ser más oscuro para que nos dé esa sensación de circunferencia. De igual manera lo que está debajo está oscuro, está debajo de la cinta y es importante que se entienda con estas sombras en dónde se ubica esta parte del objeto y qué es lo que soporta. Así seguimos con el trazo ligero. Primero es importante hacer un trazo ligero y ya luego, conforme se va avanzando, se pueden ir mejorando los trazos, las intensidades, logrando el movimiento. En planta coloreamos bien bajo porque toda esa parte recibe luz. Sí, los bordes es importante darles la potencia que necesitan, es resaltarlo.
Le damos más sombra en la parte posterior, que tiene una ligera curvatura y que también se sienta de que se está inclinando. En la parte delantera colocamos sombra a la pieza donde se corta la cinta. Generamos ahí una sombra que se note que la cinta está pasando por encima de todo. Unos retoques tratando de que se lea siempre esta serie de capas, ¿no? Y que mientras más oscuro nos indica que ahí hay una profundidad. En la parte superior hemos trazado unas líneas guías, igual que en la inferior. Vamos a colocar nuestro nombre en la parte inferior. Cada uno coloca su nombre, basándose en las líneas guías claramente, que estén centradas y que no respondan a cualquier trazo. Ahí está nuestro nombre. Ahora en la parte superior vamos a nombrar la lámina. Se llama proporciones. Vamos a colocar las letras basadas en los trazos, en las líneas guías. Y podemos engrosarlas de acuerdo a nuestro gusto. Siempre tratando de que las letras estén verticales, rectas, lo más claras y legibles posible. Y listo. Repasamos nuestro cuadrante donde se encuentran